Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos en esta preciosa y amada mañana. Gloria al Señor, que todos están en esta hora despertando. Gloria al Señor con la gloria y la misericordia de Dios. Bien, amado, gloria al Señor, en esta mañana queremos compartir una palabra con ustedes. No se nos vaya, quédense en sintonía, que regresamos en breve, gloria al Señor, bajo el tema El Dios de propósito. No se nos vaya, quédense aquí. Bien, amado, gloria al Señor, Dios le bendiga a todos, amén, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Nosotros pues estamos contentísimos de poder estar juntamente con cada uno de ustedes en esta mañana, gloria al Señor. Y primero que nada, dándole gracias siempre a Dios por darnos esta oportunidad de nosotros poder transmitir, gloria al Señor, por estos medios, compartiendo siempre la palabra con cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar sobre el Dios de propósito. ¿Cuán a menudo nosotros como cristianos pensamos en que Dios es un Dios de propósito? Y con lo que hoy voy a enseñar, voy a tratar de buscar que nosotros mismos podamos de alguna manera desafiarnos a nosotros mismos con este pensar que existe hoy en día, que solamente ciertas personas o personas que tienen, ¿verdad?, un testimonio impecable son aquellas personas que Dios podría utilizar, o personas que aparentemente tratan de promover o propagar esta idea de que ¿verdad? Pues una persona que se mantenga sin fallas, sin manchas o todas estas cosas que hoy pues por el estilo pues a veces nos impide verdaderamente ser considerados por Dios por el mover que hay y ese pensar. Pues cuán a menudo verdaderamente nosotros nos ponemos a pensar que el Dios que nosotros le servimos no es un Dios que se limita por esas cosas. Que no es un Dios que se limita por cuántas veces tú caes, por cuántas veces terminas en un pecado que obviamente no es aprobado por Dios. Cuán a menudo nosotros nos vemos y nos encontramos con la filosofía, porque no se puede llamar otra cosa. No es ni tan siquiera teológico, pero es una filosofía que lo que hace es que excluye a las personas que por alguna razón, algún suceso que ocurrió en su vida, que eventualmente a los ojos de los hombres lo descalificaría por completo, tanto del ministerio principalmente, pero incluso hasta algunos piensan que hasta de la iglesia o de la membresía de algún lugar. Y no nos damos de cuenta que la Biblia contiene un sinnúmero de ejemplos e historias que muestran personas que verdaderamente en nuestro tiempo jamás serían considerados para nada, ni tan siquiera para limpiar la iglesia, porque sus historias, su pasado, fueron unos que verdaderamente rayaron a la línea, o pasaron más bien, de lo aceptado. Y
Hoy yo quiero hablar sobre ese Dios de propósito y por qué nosotros tenemos que comenzar a permitir que Dios sea la persona que califique y descalifique. Esto no le corresponde a ninguna organización, a ningún pastor, a ninguna junta administrativa, a ningún concilio, a nadie. Descalificar y calificar le toca y le corresponde solamente a Dios. Ahora, voy a hacer este paréntesis. Esto no debe de interpretarse que nosotros deberíamos de conducirnos o de llevar una vida adrede, continua y practicada en lo que Dios no aprueba. Todos nosotros se nos encarece que nosotros arreglemos nuestra vida, nos ordenemos de una manera que agrade a Dios y que consecuentemente dé evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Cierro el paréntesis. La historia de hoy, voy a escoger por lo menos dos personajes. La segunda parte luego la voy a dar con mi esposa en algún momento. Pero hoy, la primera parte, vamos a escoger a dos personajes principales. Personajes que marcaron la historia porque fueron personas despreciadas, personas que por su situación, su estilo de vida, pues los llevaron a simplemente quedar en el olvido, menospreciados, despreciados, maltratados posiblemente, pero que a lo último Dios hubo una complacencia de parte de Dios. El favor y la gracia de Dios llegó a tiempo para no tan solamente redimir a estas personas, pero también para elevarlos a un nivel o a una posición digna. Y por ende hoy los tenemos en la historia marcando para nosotros, la iglesia, que sí, el Dios que nosotros le servimos es un Dios de propósito. Y que cuando Dios tiene algo, un plan para nuestras vidas, no hay nada ni nadie que pueda impedir eso. Entonces este mensaje es para estas personas que tal vez tú te sientas excluido, tú te sientas estigmatizado con este estereotipo o esta etiqueta de que no sirves, eres un pecador o pecadora y Dios ya no te respalda, Dios no te va a bendecir, Dios no te escucha la oración. Para estas personas que se han sentido como que verdaderamente te han herido, te han marcado, te han lacerado el corazón, la esperanza, la visión, el propósito de Dios, o sea, el sentido de tu existencia. Este mensaje es para hoy, para esas personas, para darle esperanza, para motivarte, para darte a entender que no hay pecado, ni muy grande, ni muy sucio, por más que sea, que Dios no pueda redimirte, perdonarte, restaurarte, vindicarte, levantarte y usarte para su gloria. No hay ni uno. En la Biblia solamente hay un pecado que es imperdonable y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y honestamente ningún verdadero cristiano podría cometer ese pecado. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos resta? Bueno, simplemente ignorar lo que las demás personas tengan que decir de nosotros. No permitir que las malas lenguas, el mal corazón, el dedo señalador nos marque a nosotros de tal manera que pensemos que jamás nos vamos a poder levantar o que jamás Dios verá algún uso en nosotros. Entonces este mensaje es para esas personas. Si te has sentido aislado, excomunicado, exiliado de familias, de amigos, de hermanos en la iglesia, o simplemente te han dicho que tú no puedes ejercer un ministerio por esto, aquello y lo otro, entonces yo bíblicamente te voy a comprobar que para Dios no había limitaciones.
Para Dios no había ese tipo de murallas, sino más bien Él miraba el corazón, la disposición. Porque hoy muchos se disfrazan por una vida aparentemente santa, separada y dedicada para Dios. Pero solamente Dios conoce lo más profundo y lo más secreto, lo que no se divulga, lo que no se publica. Esas son las cosas que Dios está pendiente, porque hay gente que son unos demonios en el secreto, en el público. Son tremendos siervos y siervas del Señor, pero en lo secreto, estos son Hitler. Y en el secreto, estos son peores son peores que Maduro en Venezuela o que Fidel Castro en Cuba. O sea, son peores, son sendos dictadores, asesinos, son peores que el yihad. O sea, tienen una tendencia de monstruo en lo secreto. Pero al ojo público se visten de ángel de luz. Entonces, y créeme, yo me he podido rodear de muchos así. Pero hoy yo quiero hablarte a ti, que piensas que según el criterio de la gente no lo vas a lograr. Dios no te va a usar. Dios no te va a bendecir con ese estilo de vida que tú estás llevando, con esa condición. Dios jamás te va a utilizar, porque eso es lo que te han inyectado, eso es lo que tú has creído. El primer personaje es posiblemente el más curioso, pero es uno que todo el mundo conoce, ¿okay? Y voy a hablar hoy sobre Rahab. Rahab es primeramente, por primera vez, ella es introducida en el segundo capítulo de Josué. Vamos a leer el capítulo 2 de Josué. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí tienen hombres de los hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Sabemos que nuevamente cuando usted lee más adelante, usted se va a dar cuenta que ella los esconde. Su acción de proteger a estos espías, hijos de Israel, sería conocido luego en el libro de los Hebreos como uno de los actos de fe más grandes de esta mujer. Rahab, curiosamente, cuando tú buscas el nombre, la etimología de su nombre, Rahab, esto literalmente, mira esto es literalmente abierto, ancho, espacioso. Pero entiendan por favor que Rahab no es un nombre simplemente porque se lo dieron. Su nombre Rahab, que significa abierta o ancha o espaciosa, es un nombre despectivo que describe su profesión o su oficio, una ramera. De ahí es que vemos, y voy a por favor, no cojan esto a mala, pero ahí donde vemos, donde despectivamente, tanto mujer o hombre, se refiere a una mujer que ha tenido sexo libre con muchas personas, dicen, esa está más abierta que, etcétera. ¿Ves? Están diciéndole Rahab. Su nombre es abierta, ancho. Literalmente este nombre estaba describiendo negativamente, despectivamente, ¿verdad? Como falta de respeto a su esencia, pero era por su oficio. Abierta o espacioso es como referirse a camino ancho. Esta mujer está más abierta que un camino ancho. ¿Ves? Esa es la expresión que se le estaba describiendo a esta mujer. Sin embargo, por su acción, que lo ejerció por fe, tal vez porque ella escuchó
las grandezas del pueblo de Israel, de cómo Dios, ese Dios que para en este momento tal vez ella no tenía un conocimiento amplio y específico de Jehová, pero posiblemente había escuchado de cómo ese Dios liberó a todo un pueblo sacándolo de Egipto, de las manos del faraón, de uno de los reyes más poderosos en Egipto. Tal vez en su mente ella comenzó a escuchar de las maravillas, de las conquistas, de las victorias que Dios le había entregado a este pueblo. Y cuando se ve con estos espías, no tengo duda que ella la acogió el temor, porque sabía quiénes eran esos hombres y de dónde procedían. Y cuando digo que sabía quiénes eran ellos, me estoy refiriendo a que al ver que eran israelitas, los conectó rápidamente. Bueno, estos del pueblo de Israel, estos son el pueblo de ese Dios cuya mano poderosa los libró de Egipto. Inmediatamente ella, por fe, sin tener miedo a la amenaza del rey de Jericó, decide esconderlos. Vemos aquí en el verso 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Si ella no sabía de dónde eran, ¿por qué los escondió? Porque quiso preservar su vida. Ella sabía de dónde venían, ellos sabían que eran israelitas, ellos sabían que eran del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la nación santa. Por fe ella actuó. Por fe ella se atrevió a aún poner su vida en peligro por salvar a unos hombres que ella en verdad no conocía, no eran parientes, no eran nadie conectado a ella, no tenían un vínculo. Sin embargo, ella tomó la decisión propia, personal, de decir, yo voy a guardar a estos hombres, no sé. Pero mire esto, vamos a seguir leyendo. Dice aquí, y verso 5, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Nota que ella está mintiendo, está tratando de causar lo que se llama un desvío. Verso 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Y vemos ahí inmediatamente que su actitud, para no abundar mucho, en su actitud la llevó a ser reconocida como una héroe de la fe. Hebreos capítulo 11, vemos que Rahab por la fe, por su fe depositada, ¿verdad?, de creer que lo que ella estaba guardando y preservando eran hombres de Dios, por esa fe Dios la bendijo. ¿En qué forma? Bueno, vamos a ver. Rahab ¿verdad? Se unió a un tal Salmón. Ellos tuvieron a uno que se llama Booz. Si nosotros sabemos que Booz fue el que estuvo casado con Ruth. Juntos tuvieron a Obed. De Obed salió Isaí. Y de Isaí sale David. Cuando usted va a Mateo, en la genealogía de Jesucristo aparece Rahab. Alguien tiene que escuchar esto. En la genealogía de Jesucristo aparece Rahab, la que está más abierta que un camino, la ancha, la espaciosa, la ramera, la que según su profesión y su oficio para la gente no vale nada, la que por ser una persona adúltera, fornicaria, era una persona automáticamente descartada, olvidada. Es más, se dice que ella viviendo como que en la misma, se creía que ella tenía como su casa, como en la misma, casi en la misma entrada del palacio, ¿verdad?, de Jericó.
como dando a entender que a ella no la permitían asociarse con nadie. A ella la tenían escondida, separada, muy aparte, lo cual es un poco irónico, que no querían asociarse con ella o que ella no se asociara con la sociedad por su profesión. Sin embargo, habían 2 o 3 hombres ahí que la solicitaban para tener intimidad con ella. O sea que es un poco hipócrita, y es algo que en ocasiones se ve todavía dentro de la iglesia. A veces no quieren que tú te asocies con ellos por tu pasado. Sin embargo, cuando eres bueno para ser usado, ahí sí te quieren usar. Pero es interesante que cuando se trata del propósito de Dios y de nosotros hablar de un Dios de propósito, que Dios nunca se va a limitar. Número 1, Dios nunca se limita a usar una persona simplemente por su pasado. Somos nosotros los que hacemos eso. Nosotros somos, pero muy limitados en mente, en todas las cosas. Porque pensamos que Dios es tan santo, y lo es, que solamente podría utilizar gente de su propio carácter. Y es todo lo contrario, porque aquí en la tierra no hay nadie santo. Solamente uno que vino en carne fue santo en todo, Jesucristo. De ahí en fuera no hay nadie. Pero número 1, Él no se limita en usarnos simplemente por el pasado que nosotros llevamos. Número 2, el Dios de propósito o el propósito de Dios en nuestra vida es uno, amén, que busca cumplir su propósito, no necesariamente el nuestro. Es decir, hay personas que piensan que simplemente porque tal vez no se han escuchado escándalos en su vida, que eso los hace a ellos aptos o los prepara a ellos para ellos poder cumplir la agenda de Dios. No, porque yo ¿verdad? He sido una persona intachable, no he dado de qué hablar, mi testimonio nadie puede decir. Y piensan que es como si fuera un mérito de alguno que los ubica a ellos en una posición para que Dios los use. Y sin embargo es todo lo contrario. Dios no está buscando esa perfección, ese nivel de pensar de que déjame asegurarme de vivir una vida perfecta, sin fallas, sin errores, sin manchas, sin arruga. Es una que nos está llevando a vivir una vida de religión. Porque la religión son estándares que establece que mientras más tú hagas, más tú puedes heredar el reino de los cielos. Mientras mejor tú te comportes, mejor va a ser el acumulativo de gracia y de favor en el reino de los cielos. Que mientras más perfecto tú seas, más apto y más disponible tú te vas a hacer para Dios. Eso es un error. Eso es religión. Esa era la misma conducta y el mismo pensar que los fariseos tenían en los tiempos de Jesús. El mismo Jesús los criticaba y decía, miren estos hombres, se visten con sus ropas espléndidas y hacen sus oraciones en el público para ser vistos por los hombres. Pero luego comenzó a describirlos por su verdadero carácter, que son personas que imponen cargas que ellos mismos no pueden llevar, que son sepulcros blanqueados, que contienen huesos secos, que son hipócritas. O sea, Cristo comenzó a atacar la religiosidad porque todo era práctica, práctica y práctica, pero no había misericordia, no había amor, no eran personas, amén, que entendían el concepto de lo que era salvación o restauración, nada de eso. Entonces, Dios no se limita por nuestro pasado. Segundo, Él nos usa porque Él busca cumplir su propósito. Es el propósito de Dios el que se va a cumplir, no es el tuyo necesariamente. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos.
cuando Dios se antoja de una vida, lo hace en base simplemente porque Él no se limita al pasado, y segundo, porque Él va a cumplir su propósito. Tercero, lo hace para avergonzar a las personas que piensan que tú jamás vas a ser utilizado por Dios, que jamás Dios quisiera tener algo contigo. Lo hace para cerrar las bocas de los leones. Lo hace para enmudecer las lenguas y la boca mala, la boca perversa. Lo hace para que la gente se confunda y digan, yo no entiendo cómo Dios puede usar a esa mujer o a ese hombre. Se los digo porque a mí me ha pasado. Lo hace Dios para confundir y avergonzar a la gente nuevamente. Esto no significa que usted debe de seguir y continuar con tu vida pecaminosa. Arréglate. Porque este no es el mensaje que estoy proyectando. Arréglate. Arregla lo que está torcido. Ubica las cosas en su orden. Arregla tu vida. Pero no, eso no significa que aún así tu pasado, tus caídas, ¿verdad? El tú quedarte corto en medio camino, el tú no poder cumplir ciertas expectativas de la gente, eso no significa que Dios no te va a usar. Eso no significa que ya tú estás excomunicado. Hay gente que utilizan, por ejemplo, la vida de Saúl para decir, no, Dios puede desechar. Bueno, Dios, cuando se trataba de reino, del reinado, ya él había sido desechado, pero Saúl pudo haber escogido de permanecer aún así fiel. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que cuando Dios declaraba una palabra de juicio sobre alguien, esa persona se humillaba en silicio, se ponía a orar y ayunar y Dios perdonaba? Saúl pudo haber hecho lo mismo, pero él escogió no hacerlo. Es una diferencia, y esa es la cosa que la gente no cuenta. La gente no cuenta que es posible que Dios sí restaure, restituye y utilice a una persona que se humilla, que reconoce su mal. Amén, pide perdón, busca la restauración y la misericordia de Dios y que Dios lo utilice. Pero hoy en día vivimos en una sociedad que si tú caes en pecado, ya tú no te puedes levantar. Para mucha gente eso es como gracias Señor, ya, porque ese hombre o esa mujer es una amenaza para mi ministerio, ahora yo puedo echar hacia adelante. Ese es el tipo de pensar con el que estamos lidiando hoy en día. Sin embargo, a Dios le plació no tan solamente bendecir a Rahab por su acto de fe, sino que la puso en la genealogía de Cristo. Cuando tú vas a Mateo, tú no puedes ignorar ver que Rahab está ahí dentro de esa genealogía. Porque de ella salió, gloria al Señor, el rey David. Y nosotros sabemos que el rey David es el linaje o el trono de donde vendría el Mesías. Que Dios no es un Dios de propósito. Que alguien me lo diga a mí para que tú veas. Dios es un Dios de poder y de propósito. Y tiene propósito contigo. La segunda persona que me encanta, porque tiene mucho también de hablar, ¿no? de cómo Dios llega a tiempo y Dios pues restaura nuestras vidas, no importando las circunstancias o las condiciones que hemos atravesado, es de la vida de Mefiboset. Mefiboset, pues sabemos que fue hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl, y Mefiboset, cuya etimología de su nombre significa boca de vergüenza. Mire esto, boca de vergüenza. Por así decir que era una vergüenza. Eso es lo que literalmente significa su nombre, Mefiboset, es boca de vergüenza. Y como si fuera poco, se cree que él tenía 5 años cuando su nodriza escucha de la noticia que matan tanto a su abuelo como a su padre en batalla, en combate. Tanto Saúl y su hijo cayeron a filo de espada en un momento de guerra.
Cuando su nodriza escucha de esta noticia, Mefiboset tenía unos 5 años y pues trágicamente se les cae de sus manos y obviamente se fractura severamente sus pies. Obviamente en esos tiempos no había la ciencia que hoy existe, donde existe una posibilidad de que alguien se pueda recuperar de piernas quebradas. Pero esto causó que Mefiboset quedara lisiado de los pies, así lo menciona en la Biblia. Y pues sabemos que luego la trágica condición de Mefiboset lo llevó simplemente a vivir una vida bastante miserable, por así decirlo en términos personal. Sabemos que él tuvo un hijo, o sea, que sí pudo ser un padre de familia, aunque no como él tal vez quería. Como si fuera poco, le toca vivir en Lodebar, que Lodebar significa sin pasto o sin palabra o sin comunicación. Mire esto, su nombre es boca de vergüenza y por encima de eso vivir en un lugar que significa sin pasto, sin palabra o sin comunicación. Este era un hombre que vivía con una vergüenza, viviendo en un lugar que no había comunicación, donde no había palabra, donde no había pasto, y pasto aquí en el sentido figurado, el pasto que necesitamos nosotros como ovejas para alimentarnos. Es decir, este hombre no estaba vivía en un lugar donde no había ese apacentimiento para su vida, no había palabra. O sea, imagínese usted tener que vivir en sentido figurado una vergüenza de vida. Sentirte como que trágicamente sin nada que tú hayas tenido que ver necesariamente. Tenía 5 años. Esto era un niño. Él no escogió esa vida. Él no hizo nada malo para él terminar con pies lisados y terminar miserable, terminar sintiéndose triste y terminar con miedo también. Porque una de las razones por la cual la nodriza sale corriendo es porque ella piensa que el rey David viene a exterminar a todo el mundo. Al escuchar que muere el rey Saúl y muere también Jonatán, en la mente de ella dice: nos van a matar a todos. Ella, por salvaguardar la vida de Mefiboset, pues ella decide huir y trágicamente pasa esto. Mefiboset no hizo nada malo. Mefiboset simplemente estaba siendo custodiado, pero trágicamente le toca vivir esta vida y por ende es como sentirse avergonzado, sentirse incapacitado, literalmente, pero también espiritualmente. Había un nivel de incapacidad en su vida. Sentirse como que su vida no valía nada. Por encima de eso, vivir en un lugar donde no hay palabra de Dios, no hay nadie que te profetice, no hay nadie que te pueda motivar, no hay nadie que te inspire. Debe de ser trágico, debe de ser difícil. Hay personas aquí, mi amado, que posiblemente han vivido en una condición como tal. Te sientes lisiado espiritualmente, incapacitado. Fue algo que tú no provocaste, algo que tú no ni tan siquiera planificaste, pero ocurrió. Te llegó la mala suerte, te llegó la mala vida. Tú no la escogiste, pero llegó. Y te ha tocado también, tras que eso, tener que vivir en un entorno, en un ambiente donde no escuchas palabras de buen consejo, de motivación, para alentar, ¿verdad?, tu vida, alimentar tu corazón. Nada. Es difícil, me imagino yo. Sin embargo, años después, se cree que Mefiboset tenía como unos 21 más o menos por ahí. Unos años después, el rey David, estando en un momento tranquilo y pacífico, decide recordarse, ¿verdad?, de quien fue, ¿verdad?, un hombre que él admiraba mucho. Y ese era el rey Saúl. Se acordó de él. Mi amado, miren, yo le voy a decir algo.
Eh, hay personas que necesitan aprender, y esto yo lo he tocado en otras ocasiones, y esto es un paréntesis de por hecho. Hay gente que necesitan comprender la importancia de lo que es honrar a personas que, por más malos que hayan sido, honrar personas que tuvieron algo que ver con su crecimiento. El rey Saúl, aunque fue un rey malo, un rey que desobedeció a Dios, pero era el rey ungido de Dios. Y David lo sabía. David sabía que, que a pesar de todo, los momentos que él tuvo cerca de poder matar a su enemigo, él no se atrevió a alzarle la mano, porque él lo consideraba el ungido de Jehová. Y contrario a lo que hoy en día se enseña, que tú puedes faltarle respeto hasta, a veces hasta a la madre que nos parió, perdona la expresión. Hoy en día hay gente que no tiene respeto, no respetan a nadie. Y por eso es que a veces vemos las cosas que vemos. Es por eso que a veces Dios no bendice. Cierro el paréntesis. David quiso reconocer, ¿verdad?, y honrar la descendencia de Saúl, indiscutiblemente, haya pasado lo que haya pasado entre ellos. El favor que él quería demostrar con cualquiera que quedara vivo de su casa, esto iba a establecer a David por encima de cualquier rey. Verdaderamente su corazón era uno, que fue lo que precisamente aprobó Dios en él. Dios no aprobó su adulterio, Dios no aprobó su asesinato, que obviamente planificó para esconder su pecado. Dios no aprobó cuando hizo el census sobre el pueblo, pero Dios aprobó su corazón. Dios aprobó su actitud correcta. Y David dice, ¿hay alguien que quede en la casa de Saúl que yo pueda bendecir y mostrar favor? Yo me imagino a la gente diciendo, pero ¿y por qué este va a querer hacer eso? Ese hombre le hizo la guerra, ese hombre quiso verlo en el suelo, ese hombre lo traicionó, ese hombre hizo esto, aquello, lo otro. Porque la gente son buenas para eso. La gente son buenas para recordarse de lo malo, pero nunca de lo bueno. Pero a David no le importó eso, porque David lo que le importaba era hacer justicia. Eso es justicia. Es hacer lo que es correcto, lo que Dios hubiese aprobado. Y Dios aprobó su actitud. Él dijo, hay alguien que quede en la casa de Saúl. Silba, un siervo, dijo, sí, hay uno, Mefibosé. Es hijo de tu mejor amigo, Jonatán. ¿Quién fue tu mejor amigo? Y Dios, yo necesito verlo. Y ustedes saben la historia. David convoca a Mefibosé. Y no tan solamente le entrega terreno por heredad que le correspondían legítimamente a él, sino que le dice, y tú comerás a mi mesa por el resto de tu vida, de tus días. Ahora, ustedes tienen que entender que Mefibosé cuando llegó con un poco de miedo, porque David había conquistado. David era conocido como un rey poderoso, era temido dentro de sus enemigos y de todos los que los rodeaban. Y Mefibosé llegó con miedo. Pero cuando él vio la gracia y el favor y vio la misericordia que el rey le estaba extendiendo, se dio de cuenta. Incluso la respuesta de él era una que él se consideró un perro. Se consideró un perro. Como que alguien que no valía nada. ¿Sabe? Es interesante que
que David también tenía esa habilidad de ayudar a la gente a salir de, de ese pesimismo, de esa melancolía, de ese espíritu de victimización, de ese espíritu. David tenía esa habilidad de ayudar a las personas a creer más en ellos y a no considerarse como a veces uno se considera, que no sirve, que no vale nada, que soy un cero a la izquierda, etc. David logró hacer lo que muchas compañías tienen, tienen un comité de la moral. David ayudó la moral de Mefibosé. Dijo, no, yo no quiero que ya tú te veas como un cualquiera o como una vergüenza. Yo quiero que tú te veas ahora como un príncipe, porque tú cenarás conmigo en esta mesa por el resto de tus días. Tú no te tendrás que preocupar más nada. Ahora tú, si al principio terminaste huérfano, al principio te vistes miserable, te vistes como vergüenza, te vistes viviendo en un lugar donde no había comunicación, donde no había ayuda, donde no había palabra. Hoy yo te quiero bendecir y quiero que tú entiendas que ahora eres alguien, que ahora hay un propósito en tu vida, que vas a ser restituido de todo aquello que la vida te quiso robar. El Dios de propósito es un Dios que hace eso. Hay muchas personas que se sienten como Mefibosé, olvidado, con vergüenza. Se sienten como que demasiado de mucho que el rey te mande a llamar. Y el rey te está diciendo, yo te llamo porque yo quiero cumplir el propósito en tu vida. Yo te llamo para que tú sepas que hoy tú vas a cenar conmigo aquí en esta mesa y que ya no tendrás que preocuparte más por lo que digan la gente. Ya no te tendrás que sentir más en vergüenza o un problema o una pesadez o nada. Tú vas a ser reconocido de ahora en adelante como un príncipe, un privilegiado. Mi favor como rey será depositado, transferido hacia ti. Quien te toque a ti está tocando al rey. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Dios de propósito. Eso es lo que hace Dios. Por encima de las bocas, por encima del mal corazón, por encima del señalamiento, por encima de la crítica. Hay gente que le enerva ver a ciertas personas todavía de pie. Esa es la realidad. Y le estoy hablando de cristianos, aparentemente cristianos. Les enerva que ver a uno todavía operando un ministerio, cuando se supone, según el criterio de ellos, que uno no esté operando ministerio ninguno. ¿Por qué? Por aparentes cambios, decisiones, pecados. Pero Dios no se limita por eso. Cuando el hombre se arrepiente y se acerca a Dios y se deja usar, se deja encontrar, Dios no se limita a eso. Dios no se limita por el pasado de uno, de usarlo. Dios lo hace porque a pesar de todo, aunque nosotros tengamos buenos deseos, pero ese es el propósito de Dios que se quiere cumplir. Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Si dentro de lo que Él quiere hacer es para que se cumpla su propósito. Y por último, porque Él lo va a hacer para cerrar boca, para que la gente aprenda que Dios hace como Él quiere. Y Él utiliza a quien Él quiere. Y que Él va a restaurar a quien Él quiere y como Él quiera. Y que es Él el que descubre el propósito en los hombres, no somos nosotros. Nosotros solamente somos personas que damos testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. De ahí en fuera no hacemos más nada. Así que si hoy tú te has sentido
rechazado, vergonzado, excomunicado, te han tildado a ti de pecador, pecadora, que no sirve, que Dios no te va a utilizar, que Dios jamás podría utilizarte, que por más que hagas no va a pasar nada, que solamente lo que estás es, yo he escuchado gente decir, ese lo que está es yéndose en contra del viento, ese está empujando, ese está haciendo fuerza propia, ahí Dios no está, Dios no lo está bendiciendo, eso, todas esas cosas son irrelevantes a la hora de Dios hacer contigo lo que es debido. Porque nosotros fuimos hechos para un propósito específico. Y eso es servirle a Dios. De que van a haber tropiezos, de que van a haber atrasos, de que van a haber desvíos. Eso es parte del crecimiento como un cristiano. Pero eso jamás será un calificativo para Dios decir, ya no te puedo usar. Eso lo hacen nosotros los hombres. Pero nuevamente, esto no significa que no debemos arreglar nuestra vida. Hagámoslos. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Hagamos todo lo necesario para enderezarnos. Hagamos todo lo necesario para cumplir la palabra del Señor. Hagamos todo lo necesario para agradar a Dios y vivir en fe. Porque eso va a mostrar eventualmente cuánto verdaderamente amamos a Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Espero que se hayan gozado, gloria al Señor. Luego vendremos con la segunda parte de El Dios de propósito. Sigan hacia adelante, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde en esta preciosa mañana del domingo. Espero que todos se gocen, vayan y gócesen. Amén. Si su iglesia está abierta, vaya y gócesen, hagan presencia. Tomen las medidas necesarias. Amén. Donde sea necesario, donde haga falta, si lo están implementando, hágalo. Pero mi consejo es, si su iglesia, si el templo está abierto, vaya y gócese, haga presencia. Si no, pues entonces manténgase en oración, mantenga orando por sus pastores, manténgase orando por los hermanos en la iglesia, manténgase orando por todos. Amén. Necesitamos toda la oración. Recuérdense también, quiero hacer rápido esta mención, recuérdense también de nuestros hermanos en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en toda esa área de Centroamérica que fueron devastados por 2 huracanes y que apenas están tratando de recuperarse. Ayúdenos nosotros poder ayudarlos a ellos. Amén. Así que oren por ellos mucho, oren por nosotros, por este ministerio que también está haciendo la diferencia. Nosotros no publicamos muchas cosas de lo que estamos haciendo, pero sí estamos trabajando en agradecimiento primero a Dios y las personas que en lo poco que mucho han cooperado. Así que sigamos orando el uno al otro. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias por la sintonía.